Está bonito, el libro de los Hechos es espectacular, ¿no? Es muy bonito. Y bueno, por ahora no me quiero despegar. Puede ser que el año que viene nos despeguemos de los Hechos y pasemos a las epístolas, o pasemos a otra cosa que el Señor nos dirija. Pero por ahora nos quedamos aquí y indagamos y rumeamos y rascamos todo eso tan bonito, tan bonito. Así que vamos a leer en el capítulo 14. Capítulo 14. Y esto no es una persona mala, sino tal vez unos desorientados, desubicados y volubles. Me interesa que nos quedemos con esa palabra, usted luego me la va a recordar, porque era gente voluble. Capítulo 14, versículo del 8 en adelante hasta el 23, dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, ¿qué vio Pablo en el cojo? Fe. Para ser sanado, fe para ser sanado. El apóstol Pablo pudo ver en ese hombre fe para ser sanado. Fíjese que esa fe el apóstol Pablo la podía ver. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que persuadiesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Qué historia más curiosa, más interesante, más bonita. Una historia llena de sensaciones y de una gente que sin duda era muy particular. Hermano, mi propósito esta noche, al compartir este pasaje, de forma rápida, intentaré para que tengamos unos minutos de oración y el Señor nos dé la capacidad de quitar de nosotros lo voluble y mantenernos en lo estable de la fe, siendo, hermanos, definitivamente personas firmes, estables, consecuentes, constantes. Hace mucho el constante, el que es voluble, el que se lo lleva el viento, el que se lo llevan las olas, el que no sabe cuándo está y cuándo no está, y si soy o no soy, si sigo o no sigo.
ese al final le va mal, nunca logra tener el propósito que Dios quiere con él. No lo logra. Necesita estabilidad. No puedes estar, hermano, siendo voluble en tus sentimientos. Pero vamos a la palabra. Y esta noche la palabra comienza con el apóstol Pablo ministrando. Dice que estaban en Listra. Listra era una ciudad importante en aquel momento. Y el apóstol Pablo había llegado allí a predicar la palabra. Y estaba dando la palabra de Dios, estaba compartiendo el mensaje, y allí había un hombre sentado, dice la Biblia en el versículo 8, vamos a mantenerlo en la pantalla si podemos, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, y dice Lucas, el escritor, que nunca había andado. ¿Cuándo había andado? Nunca. Estaba allí, paralítico, cojo. Nunca había andado. Estaba vivo, estaba atento a la palabra de Dios. Él estaba escuchando, tenía una imposibilidad física seria. Lucas, que es médico, les recuerdo que quien escribió el libro de los Hechos es médico, y da este tipo de acotaciones, de aclaraciones, unas aclaraciones científicas, porque proporciona características muy propias de un analista en el aspecto de salud, y le da todas las características, no como otros evangelistas, sino que dice primero, cierto hombre estaba sentado imposibilitado de los pies. Después dice cojo de nacimiento, que jamás había andado. Da tres características importantes, gracias hermano, que están allí en nuestra pantalla. Tres características. Imposibilitado de los pies. ¿Cómo tendría los pies? Imposibilitado, no los usaba. La segunda cosa es que era cojo de nacimiento. O sea, esa imposibilidad la tenía desde su nacimiento. Y la tercera cosa que dice el médico es que jamás había andado. Tres evidencias de que el tema físico era notable. Y da 1, 2, 3. No siempre que encontramos un milagro, encontramos 1, 2, 3. Y ahí entonces, ¿por qué hace esto el evangelista? ¿Por qué hace esto? Puede decir un cojo. O puede decir alguien que no había andado. Pero ¿por qué hace esto? Por lo que viene a continuación. Lo analiza con precisión, para que a continuación pueda decirse, este oyó hablar a Pablo. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. Por el oír. Cuando la Biblia, hermano, habla de oír, tiene el cable relacionado al corazón con la fe. El oído y el corazón están unidos ahí con la fe, porque entra por el oído la fe. La fe entra por lo que usted escucha. Entonces, el evangelista, una vez detallada la condición del cojo, dice que este que tiene estas características, oyó hablar a Pablo. ¿Y qué estaba diciendo Pablo, hermano? Estaba hablando del evangelio. El apóstol Pablo estaba predicando el evangelio de Jesucristo. Estaba hablando de cómo Jesús era poderoso para sanar, de cómo Jesús era capaz de liberarle, de romper las cadenas, de deshacer las ligaduras, de perdonar los pecados. El apóstol Pablo está predicando y dice allí de repente, oyó hablar a Pablo. Estaba oyendo allí hablar a Pablo, y de repente el que oía miró al que hablaba, y el que hablaba miró al que estaba oyendo directamente. Del oído pasamos a la vista. Este tema, hermano, tan bonito, tan particular. No todos los milagros son así, pero hay algunos que son muy detallados y que al nosotros ahondar en cada detalle nos sorprenden. Del oído que llena de fe vino la vista como para ocuparse en el tema. Y Pablo vio
en el cojo que había una cualidad especial que le distinguía del resto de las personas. Hermano, ¿y saben qué? Y dice aquí algo que no aparece en muchas partes en la Biblia, sino que aparece únicamente en ese pasaje, porque dice, fijando en los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Pregunto yo, hermano, ¿cómo puedo ver en los ojos de alguien, cómo puedo yo ver aquí en los ojos del pastor Luis, que él tiene fe para ser sanado? ¿Cómo lo puedo yo ver cuando estoy hablando la palabra? ¿Qué pudo haber visto el apóstol Pablo en el cojo? ¿Ah? ¿Qué podía ser? ¿Ah? Lo vio en el espíritu. Lo vio en otra dimensión que no es la humana. Lo vio, hermano, mire, yo le voy a decir la verdad. Yo algunas veces predicando veo gente que está tan imbuida en la palabra que está sentada en la orilla de la silla. Pero a lo mejor eso no es otra cosa que atención. ¿Sí o no? Puede que sea solamente que esté atendiendo. Hay quien quiere aprender la palabra y se sienta en el bordecito de la silla y está así, que me está mirando. Me está mirando. Una profesora estaba en su clase y todos los niños tiraban bolas de papel y gritaban, y había uno solo que estaba así sentado en la orilla de la silla, mirando a la maestra, y la maestra vio a todos los demás y estaba aburrida la maestra con toda la clase, pero dijo, aunque sea por este doy la clase, aunque sea por este. Y al niño estaba ahí. Y al terminar la clase el niño se le acercó y le dijo, maestra, ¿dónde compró ese diente de oro? ¿Saben, hermanos? Hay cosas que se ven en el espíritu. Y yo estoy convencido que esta congregación es muy atenta. Ustedes comen la palabra, yo lo sé, y lo sé en mi espíritu, porque les gusta la palabra. Compartimos ese deseo de estudiar la palabra, de escuchar la revelación, de aprender, de comer la palabra, y nos alimenta. El otro día escuché a alguien que decía, yo necesito venir el domingo, porque esa palabra me alimenta para la semana. Escuché decir a alguien, no estaba hablando conmigo, pero le escuché decir a alguien, yo necesito la palabra. Y es verdad, hermano, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Pero Pablo estaba hablando la palabra, y una persona con tanta necesidad como ese hombre estaba atento, pero Pablo encontró en él que había fe en él para ser sanado. La palabra había llegado a su vida y había despertado una capacidad para poder ser sanado. Hermano, la fe para poder ser sanado, la fe para poder ser salvado, la fe para poder ser liberado, para poder ser prosperado, para poder ser ayudado en alguna cosa, para poder ser provisto, para poder lo que usted necesite, viene cuando usted escucha la palabra. Hermano, la palabra es más que un consejo. La palabra no es cualquier cosa, no es un entretenimiento aquí, no. Ella va a crear en usted la fe suficiente para que usted pueda abrazar lo que su alma, lo que su vida, lo que su familia, su economía necesita. Se lo aseguro. No es cualquier cosa. Este hombre estaba prestando atención, pero la palabra despertó en él fe que se le notó. Y cuando esa fe llegó, cuando esa fe estaba, el apóstol Pablo lanzó una palabra para él, precisa para él. Usted sabe que no le estaba enseñando Pablo solamente a él. No, habían otros más allí. Pero él tenía un problema con los pies. Él tenía un problema en el aspecto físico. Él tenía un conflicto y Dios lo sabía. Y él estaba imbuido en la palabra. Y esa palabra
creció en él la fe, le hizo que su fe creciera. Y entonces dice ahí, bueno, qué bonito. Y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Qué momentazo, hermano. Qué momentazo. Estaba el tío así, no mirando el diente de oro, sino viendo la palabra con atención. Estaba ahí. Y el apóstol Pablo lo vio. Y lo vio que tenía fe. ¿Saben, hermano? Algunas veces por causa de nuestros pies torcidos no prestamos atención. Por causa de nuestra cojera, nosotros, hermano, nos autocompadecemos. Ay, no, es que yo, mira, que es que así, no, es que... Y estoy hablando de torceduras morales, espirituales, familiares, económicas. Pero a aquel hombre no le importó su circunstancia, estaba conectado con la palabra. Y cuando usted se conecta con la palabra y se olvida de esa calle que le opresiona, que le oprime, que le agobia, y se olvida de lo que está allá afuera, hermano, la circunstancia peor que esté viviendo, y usted se conecta con la palabra y espera y confía y le tiene fe para creer la palabra, entonces cuando, fíjese, cuando actuó el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, no fue cosa de Pablo, hermano. Esto era una cosa divina. No es cosa del pastor Tomás que un día me dice, no, se dirige a mí personalmente cuando se dirige. No, hermano, no es una cosa de esa. No es así exactamente. Puede suceder. En este caso sucedió. Pero lo más bonito es entender que cuando nosotros, hermanos, tenemos fe, se va a producir una acción milagrosa en nuestra vida. Y el apóstol Pablo dijo: levántate, ponte firme sobre tus pies. Y el hombre que estaba imbuido en la palabra saltó, hermano. Pero ¿cómo saltó si no tenía los pies firmes? Se le afirmaron, se le corrigieron. Dice allí, hermano, que él saltó y anduvo. Saltó. ¿Sabe, hermano? Es momento que la palabra te pueda aprovechar. Que tú salgas el domingo, que salgas el martes, que salgas de tu grupo vida, que salgas de tu discipulado, que salgas vivo, saltando, que salgas lleno del Señor, que agarres la palabra y sepas lo que ella puede hacer, que te la comas, la digieres y te lleve a la acción, que la palabra te impulse a hacer lo que no podías, a entrar en la esfera de lo que no era posible para ti. ¿Dónde está tu torcedura? ¿Dónde está tu imposibilidad? ¿Dónde está lo que nunca lograste? Ni logró tu familia, ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus tatarabuelos. ¿Qué es lo que no pudiste? La fe te llevará, hermano, a entrar en una nueva dimensión, a ser único y especial, a romper las maldiciones, a quebrar tu limitación. La fe que viene por la palabra de Dios. Por eso es tan importante, hermano, escucharla. Y aquí se mueve un ambiente de oír la palabra y de alimentarnos. Bueno, todo aquello, hermano, fue tan espectacular, tan impresionante lo que pasó, porque la gente le conocía que era imposibilitado. Pero el pasaje no termina allí. La gente que vio esto, algunos por supuesto dieron gloria a Dios, algunos se alegraron, algunos fueron edificados, pero otros estaban confundidos y no entendían. Y ya leímos allí, y quiero mencionarlo rápidamente. Entonces la gente, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza, dijeron, de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter
y a Pablo Mercurio. Qué fuerte esto, hermano. Hay gente que posiblemente nunca va a entender la revelación de Dios. O a lo mejor sí, pero necesitan luz. Hay gente, hermano, escúcheme con atención. Hay personas que siempre van a achacar los milagros a otra cosa. Que van a desviar su pensamiento de lo milagroso, de lo sobrenatural, a otra cosa. Mira, esta gente, como tenía una filosofía griega de los dioses del Olimpo, dijeron a uno que era Mercurio y al otro Júpiter. Júpiter y Mercurio eran dioses de los griegos y Mercurio era el más importante. ¿Es así? A Pablo lo llamaron Mercurio porque era el que disertaba, y a Bernabé Júpiter, y dijeron: estos son dioses, porque mira qué milagros están haciendo. Estos son dioses. Y trajeron toros y guirnaldas y trajeron cosas para rendirles culto y adoración. Y cuando se vieron, hermano, es que el desfile venía para sacrificarles bueyes y todo lo demás. Pablo, Bernabé. ¿Usted cree que eso fue solamente en ese pasaje? Hoy en día sucede lo mismo. La gente se confunde y no da la gloria a Dios. La gente, hermano, que no presta atención a la palabra y que no está esperando en Dios su milagro y que están fuera del contexto bíblico que despierta fe hacia el Señor Jesucristo, adoración hacia el Dios verdadero, terminan confundidos. Y usted tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado, porque se puede confundir cuando hay milagros, cuando hay señales, cuando hay prodigios. Se puede confundir. Jamás le achaque los milagros a los hombres. Los hombres no somos capaces de hacer milagros, hermano. Cuando mucho podemos hacer alguna magia. Mire, yo me hice una magia. Me sé arrancar el dedo. Mire. Con eso me entretengo con los niños. Alguna vez, no estoy todo el rato con eso, porque no soy malo, ni hijo, hermano. Pero, hermano, los hombres no hacen milagros. Los hombres no hacen milagros. Y por muchos milagros que Dios nos use para hacer, jamás vendrán de nosotros. Dígase con el que tiene al lado: los milagros son de Dios. Los milagros son de Dios. Los milagros son de Dios. Si en algún momento vemos un milagro, se lo achacamos a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero esta gente dijeron: no, estos son dioses. Y usted piensa que yo me estoy deteniendo, hermano, para decirle eso. Y dice: no, pastor, yo... No. ¿Qué? Que hay cantidad de gente que adora a las personas. Que hay millones de personas que siguen a hombres y que adoran a los hombres. Hermano, más de lo que usted cree. Y es más fácil caer en eso de lo que usted piensa. Sí. Cuando Dios usa a alguna persona para hacer alguna cosa que a usted le sorprende, hay un sentimiento en el ser humano que lo lleva a lo humano, a adorar a las personas, a ver a las personas como algo extraordinariamente especial. No se confunda, hermano. No se confundan. Sus pastores, sus líderes, los que puedan venir a predicar, los que puedan visitarnos, pase lo que pase, si a usted le bendice, porque viene de Dios. ¿Escuchó bien? Aquí no adoramos a hombres. Aquí tenemos, hermano, un rey y un señor. Amén. Sobre nuestra congregación, sobre nuestra vida y nuestras familias. Y no nos vamos a confundir nunca. Pero esta gente, hermano, querían sacrificar a Pablo y a Bernabé. O sea, sacrificar bueyes y guirnaldas. Y digo esto porque Pablo
se volvió loco, hermano, se rasgó las vestiduras, que era un símbolo de humillación y de expresión contraria, y le dijo: no, nosotros somos hombres igual que ustedes. Mire cómo se los digo, hermano, una cosa tan tremenda. Los apóstoles, hermano, cuando llegan, arrancaron su ropa, se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. ¿Qué vanidades? Eso de adoración a los ídolos, eso de adoración a los hombres, de sacrificar para los hombres, de regalarle guirnalda, hermano, por amor a Dios. No hacemos bien cuando adoramos a los futbolistas. No hacemos bien cuando adoramos a las grandes estrellas del rock and roll o de la música. No hacemos bien, hermano, cuando adoramos a las personas. No hacemos bien. No hacemos bien, hermano, cuando adoramos a nuestra familia, a nuestro novio, a nuestra novia. Es que la adoro. No hacemos bien. No somos sensatos. Porque sabes que en breve, esa preciosa muchacha, esa linda, angélica y bella dama, le verás los errores. En breve sabrás que es una mortal más y te desilusionará y te romperá el corazón. Yo te lo he dicho, hermano, que tengas cuidado. Pero él nada, sigue enamorado. Qué cosa es tremenda esta, hermano. Qué cosa más tremenda. Pero ¿saben qué? De adorar al apóstol Pablo, mira, eso no le pasó solo a Pablo, le pasó a Cristo. Primero le decían: Hosana al que viene, y Cristo sí era digno de adoración, pero en poco tiempo después estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Y eso le pasó aquí al apóstol Pablo. Primero lo querían adorar, y en poco tiempo después dice que se levantó un grupo de personas que lo apedrearon. Lo apedrearon, y saben que lo apedrearon hasta tal punto que lo tuvieron por muerto, y lo sacaron de la ciudad arrastrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted en algún momento se siente objeto de adoración, prepárese, porque detrás viene la piedra. Claro, hermano, no se deje adorar, porque entonces va a estar no solamente en contra de Dios, sino dando pie a un verdadero error, hermano. A un verdadero error. Sea sensato, sea equilibrado de pensamiento y de espíritu, hermano. Solo Dios es digno de adoración. Cuando usted mucho lo halaga, cuando usted mucho, ay, mi pastorcito, yo le tengo pavor a eso, ¿no? Le tengo pavor. Ay, pastorita. Ya cuando alguien viene a decirme así, yo le miro y ella me mira a mí. ¿Qué vendrá después? No, qué broma, hermano. Qué broma, pero ¿saben qué? Nosotros, de verdad, hermano, tenemos que ser muy sensatos con este asunto. ¿Está aprendiendo algo o no? Muy sensatos con este asunto. Aquí adoramos al Señor. Y los demás, hermano, todos somos humanos. Uno nos usa el Señor para bien, compartimos la palabra, somos de bendición. Usted para mí, yo para usted, usted para el hermano para tal, los líderes para sus redes, cada uno de bendición para la calle. Bendecimos a los hermanos, pero que nadie nos tome como ángeles, ni como dioses, ni como nada, hermano, sino como servidores de Dios, colaboradores de Dios. Eso somos, colaboradores, facilitadores de milagros. Llevamos los milagros que Dios nos ha dado para depositarlos en las personas. Y nosotros, hermanos, todos, aún con las personas nuevas que vienen, les facilitamos el milagro de la salvación. Transportamos la bendición de Dios a los que vienen por primera vez, a los que vienen desde siempre, a los que tienen necesidad. Somos transportadores de la bendición, de ninguna forma otra cosa. Y eso nos va a permitir no solamente dar gloria a Dios, sino mantenernos con vida. Y cuando hablo de vida, no solo hablo de la vida física, sino de la vida espiritual, porque así nos mantenemos aterrizados y no volubles. Porque quien adora y se da cuenta de que alguien falla, de repente le tiene que echar piedra. Porque quien te tiene como Dios
y te conoce un poquito más, después te va a lanzar piedras seguro. ¿Me entendió o no me entendió? Claro, el que te tiene así arriba, y de repente le fallas, que seguro le vas a fallar alguna vez. ¿O hay alguien aquí que no falla nunca? Dígamelo, no hacerme su amigo ya. Yo me hago su amigo ya. Y eso lo tratamos todos los martes, porque con eso rompemos la religión. Quebramos en pedazos, hermano, ese tema de ay, que somos aquí ánimas santas, benditas, aleluya. ¿Sabe por qué yo repito eso? Lo repito, porque quiebra la religión. Y yo no quiero que vivamos en una religión, sino en una dependencia de Dios, sabiendo que la verdad es que lo necesitamos. Amén. Eso es muy importante. Base de la posibilidad que usted sea atendido para bien por el Señor. La base de esa posibilidad reside en su realidad fallida, en su debilidad. El apóstol Pablo dijo: cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Porque el Señor se perfecciona en mi debilidad. Amén, hermano. Ahí tenemos un ejemplo. Los levantaron y después lo soltaron. Piedra con ellos. Y ¿saben qué, hermano? Qué tremendo. El apóstol Pablo arrastraba. Ahora mire la imagen conmigo, por favor. Cójale de una pierna. Véalo que está todo amoratado, golpeado hasta tal punto que se ha desmayado, que está como si fuera muerto. Cójalo de la pierna y arrástrelo fuera de la ciudad de Listra. Y déjelo allí por un momento, tirado, ahí amoratado, echando sangre, desmayado completamente. ¿Sabe qué pasó? Mire lo que dice la Biblia y con eso termina. Qué tremendo, hermano. Los que hacen un poquito, el que hace poquito era Mercurio, el dios Mercurio. Ahora pónganle el termómetro. A ver si vive. Ahora está ahí tirado, hecho polvo. Impresionante esto. Dice, entonces ahí en el versículo 20, ¿verdad? 20. Pero rodeándole los discípulos. ¿Quiénes le rodearon? Los discípulos. ¿Le rodearon para qué, hermano? ¿Ah? ¿Para qué le rodearon? Si estaba ahí medio muerto, si estaba inconsciente, lo sacaron y lo dieron por muerto. ¿Para qué le rodearon? ¿Ah? Para orar. Para orar. Porque los discípulos no adoran a la persona, oran por la persona. Porque los verdaderos discípulos, hermano, reconocen la debilidad y aman, apoyan, bendicen, restauran. Le rodearon, hermano. Esa es la actitud. Al que Dios había utilizado para hacer milagros, lo rodeo para bendecirlo, para orar por él, para amarlo, para restaurarlo, para consolarlo. Lo rodearon, hermano. Y ¿sabe qué? Inmediatamente después de ese versículo 20, dice, miren qué cosa más bonita, lo rodearon los discípulos y se levantó. Se levantó. Si alguna persona ha sido herida entre nosotros, si alguien, hermano, ha sido afectado, rodéele con amor, rodéele con cariño. ¿Sabe qué va a pasar? Se va a levantar. Se levantó, hermano, y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe a seguir predicando el evangelio. Hay muchos entre nosotros, hermanos, que necesitan ser rodeados porque han sido golpeados por las circunstancias de la vida. Algunas veces porque se han equivocado y otras veces porque han sido perseguidos, han sido afectados. Si algún hermano entre nosotros, hermano, en algún momento ha sufrido en su relación matrimonial y ha tenido un fracaso, nosotros lo vamos a rodear y lo vamos a amar. Escúcheme. Hay gente que fracasa.
tengan culpa o no tengan culpa, nosotros le rodeamos y le amamos. Amén. Y no estamos diciéndole, ¿y tu marido? ¿Y tu mujer? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Pero por qué? No, hermano, nosotros le amamos a la gente. No estamos avalando el divorcio, no estamos avalando las guerras con el jefe, no estamos avalando, hermano, las cosas negativas, no. Pero si en algún momento, escúcheme, si en algún momento alguien de la iglesia fallara, metiera la pata, si en algún momento alguien estuviera destruido, si alguien hiciera algo negativo, hermano, y volviera a la casa del Señor, ¿cómo lo vamos a tratar? Lo vamos a rodear para amarle, para ayudarle. No es el caso del apóstol Pablo, pero sí es el caso del deber de la iglesia. Alguna gente me ha dicho, mi pastor, me da vergüenza volver. Me da vergüenza volver. Metí la pata feo, pastor. Es que no lo hice bien, pastor. Usted como yo le va a decir, vuelva, aquí tiene su familia. Amén. Una hermana entró por ahí hace pocos días y me dijo, pastor, me da mucha vergüenza venir. Un abrazo. Y usted mismo, hermano, le va a dar un abrazo. Esta es su casa. Hermano, acuérdese del hijo pródigo. Y acuérdese de ese viejito, hermano, que estaba en la puerta, el viejito ahí. Lo vio así de lejos. Y abrió la puerta, hermano, y salió corriendo a buscar a su hijo pródigo, hermano. Venía todo harapiento, oliendo a cerdo. Todo manchado, arruinado, había perdido los bienes con las mujeres, se había bebido el dinero, había malgastado todo, rompió la herencia, quebró el apellido, dio mal testimonio. Y cuando el viejito lo vio, hermano, no se acordó de eso. No se acordó de eso. Corrió para abrazar a su hijo, hermano. Este rodear que hace que se levante la persona, es la iglesia Nueva Vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Aleluya. ¿A quién le damos palo? Al diablo. Al lobo. Al lobo le damos palo. ¿A quién le damos palo? ¿Quién es el lobo? El que tiene colmillos. El que quiere morder. El que quiere arañar. El que quiere dañar. El que, brindándole amor, quiere sustraer de la iglesia ovejas, quiere llevarse a la gente, quiere hacer mal, no respetando la autoridad. El que es orgulloso y altivo, el que dice, no, es que ese pastor, es que esos hermanos, es que esos líderes, ese es el lobo. Saque el palo grueso ese que tiene. Imita. Estoy hablando figurativamente. Es que hay lobos. ¿Cuántos saben que hay lobos? Mira cómo quedó. ¡Madre! Uy, eso salió con espíritu de lobo. Hay lobos, hermano. Ya voy a terminar, perdónenme. Usted sabe que hay gente que los domingos se para ahí para invitar a otros lugares. Usted sabe que hay gente que se para en las puertas de la iglesia, en las esquinas, la esquina de ahí de Árbol, la esquina de Cabonedo, y allí en la puerta a repartir volantes para invitar a nuestra gente a otros lugares. Lobos, hermano, fuera de orden. Pero ¿cómo se atreven? Es una cosa horrible, espantosa, hermano. Usted no deje que nadie le hable mal de sus líderes, ni de su iglesia, ni de su pastor. Ahora, quien tiene necesidad y con humildad se le ve, usted se acerca, hermano. Porque esta es una iglesia que consuela, que anima, que ayuda. En esa circunstancia, el apóstol Pablo se levantó
Y enseguida, el siguiente versículo, seguía predicando por el mundo. Porque detrás de las personas que han tenido fracasos, dobleces, debilidades y que necesitan ser restaurados, hay gente muy útil, hermano. Personas con mucha bendición, gente que tienen mucho de Dios, y nosotros le vamos a amar. Y más que nunca, hermano, más que nunca van a encontrar entre nosotros ese consuelo, esa protección, ese curar las heridas para que sigan adelante. ¿Amén o no? Amén. Pónganse en pie, por favor. Pónganse en pie, cierren sus ojos. Cierren sus ojos. ¿En qué área del pasaje el Señor le ha hablado? Hay varias lecciones ahí bonitas. Varias lecciones bonitas. Esta palabra va a traer fe a su vida para romper las limitaciones. Esta palabra va a romper ese espíritu voluble que le lleva de un lado a otro. Le va a llevar a reconocer que es la gracia de Dios en la vida de las personas. Le va a llevar a entender lo importante de cercar al hermano. Y al final, todo este pasaje nos permite saber que el Evangelio de Jesús, sufriendo contrariedades, sufriendo adversidades, siempre va a prevalecer. Él va a cumplir su propósito con los suyos. Señor, en esta noche yo te pido por mis hermanos, por la iglesia, por cada familia aquí representada, Señor. Gracias, porque esta palabra viene, Señor, para darnos la fe que necesitamos, para darnos la confianza y la seguridad que necesitamos de entrar en nuevos niveles. Gracias por este tiempo. Adora al Señor. Hable con Él acerca de lo que ha oído. Mientras que Darío vuelve a cantar esa última canción, yo quisiera pedirte, hermano, que si tienes una imposibilidad fuerte y necesitas una oración, si esta palabra en algún momento te ha hablado, ven aquí al altar y junto con los pastores vamos a orar por ti. Ven aquí al altar.